El presidente de Chile, José Antonio Kast, llega a las zonas declaradas en estado de catástrofe tras las intensas lluvias por el fenómeno del Niño y coordina con las autoridades locales la evacuación de la gente que vive en zonas de alto riesgo. Cáritas atiende con alimentos y abrigo a los damnificados por las lluvias. La Coordinadora Nacional de Riesgos y Emergencias de la entidad nos da su perspectiva de la catástrofe. Inicia en Estados Unidos el juicio a la empresa Meta, propietaria de Instagram y Facebook, acusada de daños a la salud mental de los niños a través de redes sociales. Los fiscales buscarán una millonaria sanción económica y el proceso incluye al fundador Mark Zuckerberg entre los testimonios. Ante la visita del Papa León a Perú en noviembre, profundizamos en la creciente población migrante de otros países de Latinoamérica que esta nación acoge, pero que a la vez genera desafíos al gobierno. En su catequesis pública de cada miércoles, León XIV señala que si bien el Concilio Vaticano II prioriza el canto gregoriano en la Santa Misa, no excluye otros géneros de música sacra. Hola amigos, qué gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Iniciamos las noticias en Chile, en emergencia por aluviones y derrumbes causados por fuertes lluvias en el norte. Hasta Antofagasta llegó este miércoles el presidente José Antonio Kast para evaluar la situación en el terreno. En rueda de prensa, junto a las autoridades, señaló las medidas para los damnificados como albergues que llegaron a acoger a unas 1.000 víctimas. Una de las zonas más golpeadas es la provincia de Tocopilla, decretada en estado de catástrofe. Escuchemos. En términos generales, toda la infraestructura sanitaria está funcionando con alguna afectación mayor en Tocopilla. En temas de albergues, hubo una ocupación mayor de los albergues en Tocopilla y también una ocupación de albergues aquí en la comuna de Antofagasta. Y sí decir que de estas tragedias podemos aprender hacia adelante. Hay muchas situaciones que se pueden ir proyectando para tener un plan maestro, por ejemplo, en situaciones de agua lluvia, en temas de construcción de viviendas. También hemos llegado a un acuerdo de que tenemos que trabajar en que las personas que se han instalado en zonas de alto riesgo tienen que abandonar esas zonas. El Estado tiene una gran superficie de terrenos donde tenemos que ver cómo enfrentamos el futuro del crecimiento de la región por la gran inversión minera y también buscar soluciones habitacionales definitivas. Desplegando ayuda humanitaria también está la iglesia en Chile. La organización Cáritas nos da su perspectiva de la situación. Abel Camasca entrevistó a Catherine Mella, coordinadora nacional de riesgos y emergencias de la entidad en Chile. Veamos. Catherine, cuéntanos cuál es la gravedad de la emergencia hasta el momento en el norte de Chile. Si nos concentramos en lo que fue ayer, en la región, principalmente la región de Antofagasta, es una situación muy compleja. Ustedes saben que estamos con este fenómeno del niño-niña, que provoca precipitaciones intensas, muy fuertes en periodos muy cortos. El norte de nuestro país es de desierto, entonces llueve lo que debía llover en años, en meses. Yo lo llovió en poco tiempo, en un día. Y eso provoca deslizamiento, lo que provocó fueron aluviones, lo que hace que corra, se desprenda del cerro tierra, roca y baje hacia la ciudad. Afortunadamente se dieron las alertas de emergencia fueron oportunas, entonces no estamos hablando hoy día hay una persona fallecida y para la magnitud del evento hay más de 1.000 personas albergadas, más de 500 personas damnificadas. Hay una respuesta desde el Estado oportuna. Se logra evacuar, salir y otorgar protección a las personas, pero igual es de gravedad porque tenemos ciudades aisladas, hay cortes de camino y eso también hace que las personas tengan mayor vulnerabilidad. No solamente es el norte, también lo tenemos en el sur, con inundaciones, donde la familia también ha perdido viviendas, sobre todo siembras, la agricultura se ve afectada. Entonces tú ves que es una situación muy compleja de daño a viviendas, daño a la infraestructura crítica, caminos, cortes de agua, de luz, y sobre todo de lo que uno vive, de la agricultura, en una zona agrícola. Y eso también se ve, y una zona turística, el norte de nuestro país es muy turístico, entonces también eso se ve muy, muy afectado. ¿Cáritas ya está presente ahí en la zona de desastre o se están preparando para salir? Sí, nos estamos preparando ya para ver cómo, si es que se requiere desde la nacional, yo soy del equipo nacional,
ir hasta la zona, pero sí, ya hay un equipo que es del equipo de la región y que están ahí acompañando a la familia. Lo mismo en la zona de Iquique, que también se ven un poco más afectados, Tarapacá, que es otra de las zonas donde está la región afectada, Coquimbo, ellos ya están en terreno hace mucho tiempo, están entregando alimentación permanentemente, agua también ha sido algo de los elementos que nos han solicitado y que dijeron, son las tres cosas que hemos estado entregando, abrigo si hay equipos en territorio, pero en este donde fue la luz ayer, estamos todavía evaluando, pero sí estamos monitoreando y viendo ya en qué momento es más factible. Uno siempre tiene que evaluar eso, que no provocar otro desastre o otra emergencia si no tenemos las condiciones para ello. Hoy día están los primeros respondedores. Estimada Catherine, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Agradecerte a ti este espacio, invitar a todos. Hoy día se conmemora el Día de los Trabajadores Humanitarios, así que aprovecho esta instancia para darle un saludo a todos quienes trabajamos en el ámbito de humanitario, saludarles y desearles que tengan un muy bonito día y invitarlos también a quienes estamos en territorios con mayor exposición a riesgo a prepararnos, a cuidar nuestra casa común, como decía el Papa Francisco. Por otro lado, este martes inició el juicio a Meta Platforms, propietario de Instagram y Facebook, acusado ante un tribunal federal de California por daños a los niños a través de las redes sociales, informa Associated Press. Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey buscan una sanción económica de alrededor de $1,4 billones, además de cambios en Facebook e Instagram. La demanda acusa al gigante de las redes sociales de contribuir a la crisis de la salud mental juvenil al diseñar en forma deliberada funciones que generan adicción en los niños a sus plataformas. Además, argumenta que Meta recopila datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. La empresa fundada por Mark Zuckerberg en un comunicado respondió que están orgullosos de su historial en la protección de los adolescentes en sus plataformas y que lo demostrarán en el tribunal. Se prevé que el proceso dure entre 6 y 8 semanas e incluirá el testimonio del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. Fuera de la corte, padres de familia de supuestas víctimas protestaban contra Meta antes del juicio. Escuchemos. Tenía casi 16 años cuando se quitó la vida tras un encuentro de 5 horas con un delincuente adulto que se hacía pasar por una joven y bella mujer. Era de Costa de Marfil. Lo llaman suicidio espontáneo. Yo lo llamo por su nombre. El resultado previsible de un sistema que protege a las corporaciones en lugar de a los niños. Es hora de que el público vea lo que los ejecutivos de Meta han sabido desde el principio, que sus productos están diseñados para crear adicción y dañar a los niños. Coco tenía 12 años cuando abrió Instagram por primera vez en 2017, 4 años antes de que el mundo supiera lo que Meta ya sabía. Instagram estaba perjudicando a las adolescentes. En su adolescencia, no podía dejar de mirar. El hábito de navegar por la red social se convirtió en depresión y luego en ansiedad de la que no podía escapar. Faltan 79 días para que el Papa León XIV llegue a Latinoamérica y vamos conociendo más de la realidad que encontrará en Uruguay, Argentina y Perú. Situaciones en las que el Santo Padre se involucrará con encuentros y mensajes. En la siguiente entrevista conoceremos más sobre una circunstancia crítica en Perú, de mucho interés para el Papa. El Papa León XIV visitará el Perú entre el 11 y 17 de noviembre, luego de su gira en Argentina y Uruguay. Con esa expectativa ponemos la mirada en una realidad que el pontífice conoce de cerca, la situación de los migrantes. Durante sus años en el norte de nuestro país, cuando era obispo de Chiclayo, impulsó una serie de acciones en favor de las comunidades más vulnerables, tal como lo hace también Cáritas, que maneja datos actualizados sobre migrantes en esta nación. Para saber más sobre la situación que el Santo Padre encontrará, estamos conectados con Yeri Cornejo, coordinadora del Programa Humanitario Europana de Cáritas del Perú. Yeri Cornejo, bienvenida a EWTN Noticias. ¿De qué países provienen los migrantes que buscan un futuro en el Perú? Mayormente es población migrante venezolana, en su mayoría, casi el 80%, y el resto es población ecuatoriana y población colombiana. En menos cantidades tenemos población de otros países, pero en la mayoría tenemos en esos 3 países las que estamos atendiendo la población que migra a nuestro país. ¿Y cuáles son las características de esta población en cuanto a su perfil de edad, de educación y sus principales necesidades? Claro, tuvimos varias, con respecto a la población venezolana,
La primera llegada en el 2018-2019 era población migrante con estudios superiores, profesionales, que habían tenido que retirarse de su país por el problema social. Luego hubieron otras migraciones ya de personas profesionales de segundo, técnicos, y al final hemos tenido también poblaciones de las zonas más rurales del país de Venezuela que también han migrado al finalizar, pero toda la población venezolana viene con por lo menos el bachillerato, estudios de bachillerato, y en otros lados, otras personas tienen una o dos carreras profesionales, ¿no? Esa es la población que se ha atendido. En cuanto a la población colombiana y ecuatoriana, tenemos población que es ya con diferentes niveles de estudio, ¿no? Profesionales algunos, pero en mayor número es población que tiene secundaria completa. Y teniendo en cuenta este perfil que nos comenta, ¿qué tipo de apoyo está brindando desde Cáritas? Bueno, nosotros lo que estamos apoyando es todo lo que es la parte de regularización, información, sobre todo para la población, porque mucha de la población migrante de nuestro país que ingresa a nuestro país no conoce los procesos de inserción, de cómo regularizar su situación en el país, aunque también tenemos que saber que desde el año 2023 se cerraron las inscripciones, la regularización para la población migrante venezolana, sobre todo. La población ecuatoriana y colombiana, ellos por el Pacto Andino, ellos sí pueden tener una permanencia de mayor estadía en Perú sin necesidad de tener una regularización, ¿no? Precisamente comentando sobre la población venezolana, hay información policial y de prensa que asocia la delincuencia con migrantes venezolanos principalmente. ¿Qué puede decir usted al respecto? Mira, sabemos, creo que no podemos cerrar esto, que hay mucha población migrante venezolana y colombiana y ecuatoriana, también que han migrado, que forman parte de la delincuencia, pero como dice el Papa, la delincuencia no tiene fronteras, la delincuencia es delincuencia, no tiene nacionalidad la delincuencia. El delincuente es delincuente en cualquier país, pero el mayor porcentaje de la población venezolana que ha venido a nuestro país es población que realmente quiere salir adelante, que quiere surgir, que quiere trabajar. Tenemos 1,5 millones de población migrante en el Perú, y la población que delinque será el 1%, según las estadísticas que presenta el Ministerio de Justicia. Qué importante recordar las palabras del Papa León XIV, quien conoce muy de cerca esta realidad por su labor pastoral de acogida y el impulso que hizo también en comedores populares y entre otros. ¿Qué más sabe sobre las obras que hizo en favor de los migrantes y el significado para ustedes de que ahora regrese como Papa y encuentre aún esta realidad? Bueno, para nosotros como Cáritas y como la Iglesia peruana, creo, para nosotros la presencia de nuestro pastor en el Perú nos va a dar mucho, es un tema de reconciliación. Lo que el Papa hizo en Chiclayo, él mismo entregaba los kits de apoyo cuando la población migrante venía caminando, él mismo entregando estos kits que los trabajábamos con las diócesis de Chiclayo. Él mismo se comprometía a atender a esta población migrante que pasaba por Chiclayo caminando, muchos caminantes que venían del sur, del norte de nuestro país y venían hacia Lima o se iban con destino a Chile, a Bolivia o a Brasil. Él mismo era el que atendía a la población, entonces él conoce muy de cerca la problemática que ha tenido nuestro país. Va a encontrar a una población, si bien es cierto ya no va a encontrar a población migrante caminando, sin embargo sí va a seguir encontrando población que no se ha insertado en nuestro país por problemas de la regularización. Mucha población migrante todavía en calidad de calle, en situación de calle, mucha población migrante que tiene que estar trabajando de manera informal porque no puede regularizar su situación. Muchos niños que yendo a la escuela, y ahorita estamos teniendo un gran problema, que muchos niños que van a la escuela asisten al colegio, los padres se esmeran por enviar a los niños al colegio
y estos no tienen un código de matrícula. Entonces, por más que el niño asista a la escuela, no va a poder tener un certificado que le asegure que ha seguido los estudios y que posteriormente pueda hacer un estudio superior, ¿no? Eso es lo que va a encontrar el Santo Padre, una población migrante que todavía no tiene unos derechos bien establecidos en nuestro país. Yeri Cornejo, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a conocer esta realidad que viven tantos hermanos migrantes en nuestro país. Sin duda, la próxima visita del Papa León XIV será también una oportunidad para volver la mirada hacia ellos. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar presentes en este tema tan importante que también es el de la migración. Hacemos una pausa y al volver. En su catequesis pública de cada miércoles, León XIV señala que si bien el Concilio Vaticano II prioriza el canto gregoriano en la Santa Misa, no excluye otros géneros de música sacra. Además, cientos de miles de peregrinos en Brasil acampan durante 10 días para participar en la romería de Nuestra Señora de la Abadía. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León sigue predicando las catequesis sobre el documento del Concilio Vaticano II dedicado a la liturgia. Y atención, hoy reflexionó sobre la música. ¿Qué tipo de música se acepta en misa y cuál no? Vamos hasta la Santa Sede con nuestro corresponsal Javier Romero. Sobre qué tipo de música se acepta en misa, el Papa se remite al Concilio Vaticano II. El concilio da mucho valor al canto gregoriano, pero no excluye de las celebraciones otros géneros de música sacra. Altri generi di musica sacra. Con respecto a qué instrumentos se tocan en la Iglesia, el Concilio Vaticano II dedica mucha atención al órgano, pero no solo. El uso de otros instrumentos está permitido siempre y cuando sean aptos para el uso sacro o se puedan adaptar, sean acordes a la dignidad del templo y favorezcan de verdad la edificación de los fieles. En el documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia también se habla sobre la llamada inculturación, el adaptarse a los usos locales. Se subraya en particular en relación con las tradiciones musicales de distintas culturas la importancia de tomarlas seriamente en consideración como parte de la vida religiosa y social de las personas. El Papa también señaló que la música sacra no es un mero adorno, sino que forma parte de la acción litúrgica. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. Por otro lado, del 5 al 15 de agosto, cientos de miles de peregrinos llegaron al poblado de Muquem, en el estado de Goiás, Brasil, para participar en la romería de Nuestra Señora de la Abadía, considerada por el santuario como la mayor romería con campamento del mundo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos muestra. En enero mi esposo cayó cuando llevaba a nuestro hijo, que tenía apenas 2 meses, y el niño se fracturó el fémur. Me encomendé a Nuestra Señora de la Abadía para que no fuera necesario operarlo. Gracias a Dios y a mi madrecita, Nuestra Señora de la Abadía, mi hijo está bien. Todo honor y gloria a Dios y a Nuestra Señora de la Abadía. Testimonios como el de Aparecida llevan cada año a miles de peregrinos hasta Muquem. Alrededor del santuario surge una ciudad temporal de carpas. Según el rector, entre 55.000 y 60.000 personas permanecen acampadas durante la romería, participando en las celebraciones y compartiendo la experiencia con sus familias. Nono Correa participa en la romería desde hace 28 años. Esta vez, acampó junto con unas 40 personas entre familiares y amigos. Somos todos católicos devotos. Todos somos católicos y devotos de Nuestra Señora. Por eso estamos aquí reunidos con toda la familia, cuñados, primos, sobrinos y algunos amigos. La advocación de Nuestra Señora de la Abadía tiene origen en Portugal. Su nombre está relacionado con el monasterio donde surgió la devoción, dirigido por un abad. La imagen representa la asunción de la Virgen María al cielo.
Una de las tradiciones cuenta que la imagen llegó a Muquén en 1748, llevada por el portugués Antônio Antunes de Carvalho como cumplimiento de una promesa. Los días anteriores a la apertura, una imagen peregrina es llevada desde Muquén hasta Niquelândia para un triduo de preparación. Después de la misa de abertura del 5 de agosto, comienza un camino de regreso. Los fieles recorren durante la noche aproximadamente 45 kilómetros hasta el santuario. La llegada ocurre al amanecer del día siguiente. Aparecida también completó este recorrido para agradecer por la recuperación de su hijo. Hacía más de 13 años que no venía caminando desde Niquelândia hasta Muquén. Gracias a Dios y a mi madrecita, Nuestra Señora de la Abadía, logré completar los 45 kilómetros. Gratitud. El padre Eric Jason regresa todos los años a Muquén. Fue durante una romería cuando sintió con más fuerza su vocación. Fue aquí donde el llamado al sacerdocio tocó con más fuerza mi corazón. Tengo la certeza de que fue por intercesión de Nuestra Señora de la Abadía. Por eso es una alegría inmensa estar aquí, celebrar y entregar mi sacerdocio por amor a Cristo, a la Iglesia y por mi gran devoción a Nuestra Señora. Durante los días de la romería hay hasta 6 misas diarias, además de confesiones, procesiones penitenciales, rosarios, novena y adoración eucarística. Este año, más de 100 sacerdotes ayudaron a celebrar las misas, escuchar confesiones y visitar las familias acampadas. Del 7 al 14 de agosto, el cerco de Jericó mantuvo 7 días de oración y adoración ante el Santísimo Sacramento. Otra tradición es la subida penitencial al Morro de la Cruz. Antes del amanecer, los peregrinos recorren un sendero entre la vegetación hasta el lugar donde se celebra la misa. En la palabra de Dios, el monte es un lugar privilegiado de encuentro con lo sagrado. El mismo Jesús subía al monte para orar y estar en intimidad con el Padre. El sacrificio de los peregrinos al subir este cerro, desde donde tenemos una vista privilegiada de todo el santuario y de toda la romería de Nuestra Señora de la Abadía de Muquén, es realmente un privilegio, un don de Dios. La programación también incluye una vigilia durante toda la noche y la llegada de los ciclistas, jinetes y comitivas. El 14 de agosto, víspera de la fiesta, la imagen de Nuestra Señora es coronada. El objetivo de la peregrinación de los ciclistas es pedalear rumbo a la casa de la Madre y llevar también ese espíritu deportivo, de mente y cuerpo sanos. El punto culminante ocurre el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María y Día de Nuestra Señora de la Abadía. Después de las misas, bautismos, matrimonios y la consagración de los fieles, la imagen sale en procesión por un recorrido de casi 3,5 kilómetros. Casi 3,5 kilómetros de caminata, de experiencia de fe, de marcha, como soldados de Cristo, bajo la mirada y la protección de Nuestra Señora de la Abadía. Según el rector, el movimiento total de personas durante la romería superó las 600,000. Tras la misa de despedida, las familias desmontan las carpas y regresan a sus hogares. La ciudad temporal desaparece hasta el año siguiente, pero permanece una devoción que se transmite de generación en generación desde hace 278 años. Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.